Hermanos, veamos una breve meditación de este Salmo 89. Este salmo, hermanos, fue escrito durante el cautiverio de Babilonia. Fue escrito en esa situación en donde los babilonios habían venido a la ciudad de Jerusalén, la habían destruido y aún habían destruido el templo. Y este contexto lo podemos ver, hermanos, en el versículo 40, 41 y 42. Dice el versículo 40, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Aquí está hablando de la ciudad de Jerusalén. Y en el versículo 41 habla del templo. Dice, lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. El autor de este salmo es Etán Ezraíta. Probablemente este hombre, hermanos, fue uno de los descendientes de Etán, que fue un músico muy reconocido en los tiempos de David. Y tenemos aquí, hermanos, en este contexto, tenemos a Etán, a un creyente que está confundido por la situación que está viendo a su alrededor. Él está viendo cómo los babilonios han destruido la ciudad, cómo han destruido el templo, y entonces él se encuentra en una confusión y es la que expresa a lo largo de todo el Salmo. Porque Etán, hermanos, conocía muy bien, tenía muy presente el pacto que Dios había hecho con David. Y entonces cuando Etán ve lo que está pasando en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén, él piensa que Dios se había olvidado de su pacto, que Dios se había olvidado de esas promesas que había hecho a David. Vamos a recordar, hermanos, qué es lo que Dios le había dicho a David, cuál es ese pacto que Dios hizo con él. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, por favor, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 10 al 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 10 al 16. Leamos. Además, estas son palabras para David. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor está prometiéndole a David que Él le dará descanso de todos sus enemigos. Y es aquí entonces en donde está la confusión de Etán, del salmista. ¿Cómo es que está esa promesa para David, que está esa promesa para sus descendientes, y al mismo tiempo está pasando toda esa situación? Los enemigos han acabado con el templo, los enemigos han venido a ser oprobio del pueblo.
Y en este versículo 16, hermanos, de este pasaje que acabamos de leer, aquí vemos la promesa central de ese pacto. Esa promesa tiene dos características. Dice en el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí están esas dos características de esa promesa central de ese pacto. Una descendencia que eternamente iba a estar en el trono, es decir, una dinastía. Está prometiendo que los hijos de David iban a estar en el trono. Y la segunda característica de esta promesa central es un reinado que sería eternamente estable. Y eso es lo que vemos en el Salmo 89, versículo 4. Dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y esta, hermanos, es una promesa incondicional. Dios promete a David que sus descendientes, que sus hijos se iban a sentar en ese trono hasta que llegara uno que sería el Rey eterno y que gobernaría eternamente en ese trono, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel que tendría victoria sobre todos sus enemigos. Y este Salmo 89, hermanos, nos deja ver que ese pacto era inquebrantable. Y es lo mismo que sabía Etán. Etán sabía, hermanos, que a pesar de la desobediencia de los hijos que vendrían después de David y que iban a fracasar, que iban a desobedecer, Dios había prometido que ese pacto Él lo iba a mantener. Miren los versículos del 30 al 37. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Esto es lo que acabamos de leer también en 2 de Samuel 7. Pero dice en el versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y aquí es entonces, hermanos, donde Etán, donde el salmista falló. Porque él conocía que ese pacto era inquebrantable. Él sabía que Dios mismo así se lo había dicho a David, que a pesar de que sus descendientes iban a fallar, Dios no se iba a olvidar de ese pacto. Pero ¿qué pasó, hermanos? Y lo hemos hablado constantemente en estas meditaciones. Hemos hablado lo hermoso que son los salmos, porque los salmos nos permiten ver a hombres comunes y corrientes como nosotros, que expresan con toda libertad, con toda sinceridad, las situaciones que estaban viviendo. Y en este caso, Etán está pasando por una situación de confusión. Él, hermanos, esta situación que estaba viendo, la estaba viendo con ojos terrenales. Etán pensó que Dios había roto su pacto, que Dios había roto este pacto con su pueblo. Miren el versículo 38. Aquí en este versículo 38 es como un contraste en el Salmo, es un parteaguas. Los primeros 37 versículos, aquí Etán está hablando de ese pacto, de esas misericordias prometidas de Dios, está hablando de ese rey que vendría, pero de repente en el versículo 38 dice Etán, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios.
embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y aquí está la enseñanza, hermanos. Si en una situación difícil nosotros juzgamos la providencia de Dios en nuestros débiles sentidos y nos dejamos llevar solo por lo que alcanzamos a ver, por lo que vemos a nuestro alrededor, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando hacemos esto, vamos a ser abatidos en la incredulidad, como pasó con Etán. Pero si juzgamos la providencia de Dios con base en su palabra, con base en sus promesas, con base en su pacto, entonces veremos las cosas como realmente son. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Cristo fue crucificado, a los discípulos les pasó algo similar a lo que le pasó a Etán. Sus esperanzas se desvanecieron cuando vieron a Cristo crucificado, cuando lo vieron en el sepulcro, y ellos pensaron que el pacto de Dios no tendría su cumplimiento. Ellos llegaron a pensar que Dios se había olvidado de su pacto, de sus promesas. Y vemos aquí en ellos, hermanos, lo equivocado que podemos llegar a estar cuando dejamos de confiar en lo que Dios ha prometido. Aquí vemos en estos ejemplos lo equivocados que podemos llegar a estar cuando juzgamos todo lo que está a nuestro alrededor, cuando juzgamos nuestras circunstancias únicamente por lo que vemos, únicamente en nuestros sentidos, en nuestra prudencia, y dejamos de confiar en lo que está escrito. Siempre, hermanos, siempre debemos usar el discernimiento espiritual para entender la providencia de Dios a la luz de su palabra, a la luz de sus promesas. Por ejemplo, hermanos, cuando pasamos por una aflicción, por una dificultad, eso no significa que Dios nos haya abandonado. ¿Recuerdan a Asaf en el Salmo 77? Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Asaf, al igual que Etán en este salmo, había visto su difícil situación con ojos terrenales, y Asaf terminó preguntándose esto, versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero fue hasta que el Señor le hace recapacitar que Asaf se da cuenta del error en el que está, y entonces dice en el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Es decir, cuán equivocado estaba de juzgar la providencia de Dios de esa manera, de cuestionar sus promesas. Y dice entonces, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hermanos, siempre debemos recordar en la aflicción que santo es el camino del Señor, que sus planes son de bien y no de mal para nosotros,
y que en medio de esas aflicciones Dios está cumpliendo su decreto eterno. Dios está cumpliendo sus planes y sus promesas de bien para nosotros. Y eso es lo que aprendemos en primera instancia en este salmo, hermanos. A que en cualquier circunstancia, aún en una circunstancia tan difícil como la que estaba viviendo Etán, debemos recordar que Dios está obrando providencialmente para cumplir su propósito santo y eterno, para cumplir sus promesas de bien para nosotros. Que esas circunstancias difíciles, hermanos, nos están llevando a tener un carácter cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Que todo obra para nuestro bien. Que todo lo que pasa en la vida de los que aman a Dios, todo obra para nuestro bien. Pero veamos ahora, regresando al Salmo 89, veamos ahora el clamor de Etán por el pleno cumplimiento de ese pacto. Versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Etán, hermanos, deseaba ver la gloria de Dios, deseaba ver el cumplimiento de esa promesa hecha a David. Él quería ver esto antes de que muriera, pero estaba tan agobiado de ver que los enemigos del pueblo de Israel estaban golpeando la casa de Dios, estaban golpeando al pueblo. Y es por eso, hermanos, que él termina con una oración imprecatoria. Miren los versículos 50 y 51. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Etán quiere ver, hermanos, lo que Dios había prometido a David en ese pacto, victoria sobre sus enemigos. Pero él no estaba viendo eso, estaba viendo lo contrario, y es por eso que hace esa oración imprecatoria, que como ya hemos visto en otros salmos, esto significa una oración de juicio, una oración que Dios venza a los enemigos porque está de por medio el honor de Dios. Pero hermanos, aunque Etán no puede alcanzar a entender lo que está pasando, por otro lado, hermanos, Etán no duda de que Dios le va a aclarar esas cosas que por ahora no entiende. No duda de que el Señor le va a dar entendimiento y no duda de que el Señor va a cumplir fielmente su pacto. Y por eso termina en el versículo 52, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Etán aquí está corrigiendo sus propias quejas, está reprendiéndose a sí mismo por haber cuestionado las promesas de Dios, por haber juzgado su providencia de manera terrenal. Pero esta doxología que encontramos en este último versículo, esta doxología, hermanos, indica el regreso de la confianza del salmista en el Señor. Etán conocía muy bien, como vemos en el Salmo, conocía muy bien en qué consistía ese pacto hecho a David. Conocía muy bien cada promesa que Dios le había hecho a David. Y podemos tener por seguro, hermanos, que el Señor en su misericordia, así como lo hizo con Asaf,
Y así como lo hace con cada uno de nosotros, con cada creyente que en momentos de dificultad llegamos a caer en incredulidad a sus promesas, podemos estar seguros, hermanos, que Dios hizo volver a Etán a su palabra, que le hizo recordar sus misericordias prometidas a David y que le dio certeza de que él iba a cumplir su pacto. Pero ahora preguntémonos, ¿dónde vemos a Cristo en este salmo? Versículo 20, Salmo 89, versículo 20. Hermanos, Cristo es el verdadero ungido. Dice en el versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Cristo es el verdadero David. Él es el rey que David tipificó. Cristo es aquel en quien todo el pacto hecho a David se cumple. En Cristo, hermanos, se cumple esa promesa hecha a David. Porque cuando Cristo, hermanos, viene a este mundo, viene a vivir una vida perfecta, impecable, va a esa cruz, derrama su sangre para el perdón de pecados de todo su pueblo. Cuando Cristo resucita, cuando Cristo asciende a la diestra del Padre y se le da un nombre que es sobre todo nombre, ahí, hermanos, a partir de ahí, Cristo viene a reinar y viene a traer victoria sobre todos sus enemigos y sobre los enemigos de su pueblo. Y ahí se cumple esa promesa en él. Mira lo que dice el versículo 2, Salmo 89, 2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. El pacto de Dios, hermanos, es un pacto de misericordia. Es un pacto de misericordia que se cumple en Cristo para su pueblo. En Cristo, hermanos, está garantizada esa misericordia que siempre estará disponible para todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Y ese pacto eterno que Dios hizo con David es el mismo pacto, hermanos, que Dios hace con cada uno de sus hijos elegidos. Cristo es la misericordia prometida por Dios desde el jardín del Edén. Él es la simiente prometida que iba a herir la cabeza de la serpiente. Cada promesa de misericordia que se hizo a nuestros padres espirituales, que se hizo a Jacob, que se hizo a Abraham, que se hizo a Daniel, que se hizo a David, que se hizo a Moisés, cada promesa de misericordia, hermanos, fue en Cristo. Por eso vemos que todo el Antiguo Testamento está tipificando, está apuntando a Él, está apuntando al cumplimiento de esa promesa de misericordia que es Cristo. Y es por eso que todos los antiguos, todos los que vemos en el antiguo pacto, todos ellos fueron salvos de la misma manera en que nosotros podemos ser salvos, por gracia, por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en esa promesa, en esa misericordia prometida. Y la misericordia, hermanos, que Él prometió desde el principio fue el perdón de todos nuestros pecados y la justicia perfecta a través de la sangre de Cristo, de esa sangre dada gratuitamente a través de la fe. Y esa misericordia está disponible para ti, amigo, que estás sin Cristo. Mira lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55.
versículos del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ve a Cristo, amigo, para que recibas estas misericordias prometidas a David. Ve a Cristo, amigo, para que, como dice este texto, para que viva tu alma, para que puedas deleitarte en el perdón de tus pecados y en la vida eterna. ¿Y qué tienes que hacer? Dirás. Mira el versículo 6, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja ya tu camino de pecado, amigo. Deja ya de pensar que por tus obras puedes ganar el favor de Dios, que por tus obras puedes ser salvo. No te apoyes en tu propia prudencia. Haz, amigo, lo que dice la Escritura que debes hacer. Confía en lo que Cristo ya hizo en esa cruz del Calvario para poder salvarte. Haz esto y, como dice este pasaje, Él tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonarte. Y finalmente, hermanos, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Veamos aquí, hermanos, lo que Zacarías profetizó sobre esas misericordias del Señor. Él profetizó que Dios enviaría a su Hijo para cumplir esa misericordia prometida. Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 75. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Oh hermanos, la promesa se cumplió. La promesa de ese pacto hecho a Abraham, la promesa de ese pacto hecho a Adán desde el Edén, la promesa hecha a David se cumplió y Dios levantó a un poderoso Salvador en esa casa de David, cumpliendo así su promesa. Y es por medio de su muerte, hermanos, que Cristo nos ha dado la victoria sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne y sobre la muerte. Y ahora, hermanos,
gracias a este poderoso Salvador, gracias a lo que Él hizo en esa cruz, gracias a eso, hermanos, es que ahora podemos servirle con libertad. Es que ahora podemos servirle en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Por toda la eternidad, hermanos, podremos servir y adorar a nuestro Dios. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Sigamos adorando, hermanos.